Bueno, vamos a pensar. Lo primero que nosotros enmarcamos en estas charlas es un poco el panorama general, a qué nos enfocamos, qué términos deberíamos considerar, qué criterios y sobre todo esto, sobre todo lo que vamos a enfocar, lo que vamos a englobar para poder encaminar un poco esta charla y encaminar un poco el tipo de construcción a la que nos estamos perfilando. Vamos a tocar temas relacionados a la norma, ya sea relacionados a los términos o conceptos que nos brinda la norma. Y también vamos a tocar una palabra súper importante que es el confort. Como bien saben, en todo el Perú, sobre todo en la zona sur, hay un gran déficit de vivienda. Entonces, si nosotros hablamos de vivienda, tenemos que englobar todos los criterios que vamos a considerar con esta palabra, que es muy importante, el confort. El confort va a definir si es un hogar o es un edificio más. Consideren que después del trabajo, después del día a día, de todo el ajetreo, cuando llegan al hogar necesitan que esta palabra no solo se vea así de bien, sino que también sientan que ese hogar cumple con los requisitos para que se sientan cómodos, que no haya ruidos que se filtren, que no se filtre el agua, o sea, que las condiciones bajo las que se han construido los materiales sean óptimos, etcétera. Entonces necesitamos considerar mucho, cosa que en muchos casos no se ha dado. Hasta en programas de vivienda se ha dejado de lado esta palabra, lamentablemente, y pensamos que vivir en un hogar simplemente es colocar una caja y pensar que ese lugar es habitable, un gran error que suele darse en la construcción o hasta en proyectos de vivienda masiva, vivienda multifamiliar, etcétera. Pero bueno, no nos mareamos mucho con ese inicio. Pasemos al tema en sí, que son losas aligeradas. Para abordar este tema vamos a dividir la presentación en diferentes etapas. La primera etapa es el entender bien de qué ladrillo estamos hablando y qué condiciones exige o debería analizar en este ladrillo. Luego un análisis funcional que va a estar dividido en dos bloques, lo que es el análisis general y el análisis específico. Para entender de qué ladrillo estamos hablando, para empezar, nosotros tenemos, obviando lo que son los sobretechos, o sea, el pastelero y la teja, tenemos tres grandes familias de ladrillos, lo que son los estructurales, lo que es para tabiquería o muros de división, muros de relleno, como quieran llamarlo, y lo que es techos, o en este caso, losas aligeradas. Si hablamos de losas aligeradas, en general, si vamos a los materiales, estamos englobando aquellos materiales que buscan no sobrecargar, no saturar esa carga muerta. Después vamos a explicar qué es la carga muerta en el edificio. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo son todos estos ladrillos enfocados en losas aligeradas y todos los ladrillos cuyo fin es generar lo que son, construir lo que son la tabiquería o los muros divisorios o cuando estamos llenando simplemente un pórtico, hablando de lo que son sistemas aporticados. Pero en esta oportunidad, considerando la charla, obviamente vamos a hablar de los ladrillos que están enfocados en el uso de losas aligeradas, ¿no? El uso para losas aligeradas. Entendamos bien lo que son las losas, que esto ya todos deben conocerlo, pero vamos a reforzar un poco dentro del marco conceptual. La losa es un elemento estructural, acá se refiere esto de los espesores, que su espesor, o sea, la altura o el espesor de la losa es menor en relación a las otras dimensiones. Eso es más que obvio para los que están en construcción o los que están relacionados a la construcción. Puede ser piso si estamos empezando en esta construcción o simplemente vamos a ir pasando de techo en techo hasta cerrar el edificio por completo. Generalmente es horizontal. Ojo que este concepto lo hemos sacado de la norma E060. Entonces, vamos a ir disgregando lo que nos va diciendo la norma para entenderlo un poquito mejor. Dice, generalmente horizontal y armado en una o dos direcciones según el tipo de apoyo existente de su contorno. Enfocamos en esta palabra, generalmente horizontal. ¿Por qué dice esto la norma? Tenemos losas con diferentes tipos de inclinaciones, ¿no? Tenemos losas totalmente horizontales, también tenemos losas a un agua, losas a dos aguas, losas articuladas más complejas. Entonces, no se enfoquen en ese lado, ese parámetro de losas no comunes, no convencionales, por lo menos donde estamos nosotros ubicados, sino en las que son horizontales, para no enredarnos tanto en la charla.
Después, en otra oportunidad, analizaremos algún tema más complejo. Entonces, si hablamos de losas aligeradas, tendríamos que considerar estos cuatro ladrillos, salvo el primero. Entonces estamos hablando de los tres siguientes. ¿Por qué? Porque el primero es el ladrillo bovedilla, cuyo enfoque es servir, como quien diría, de relleno o complemento en un sistema de viguetas pretensadas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son hueco 12, hueco 15, hueco 20, donde también vamos a entender el porqué de su nombre para adelantarles y no enredarnos tanto. Todos tienen las mismas dimensiones de base, de asentado, 30 por 30. La diferencia está en la altura, que poco a poco vamos a ir desglosando y entendiendo mejor. Entonces pasemos al análisis funcional. Dentro del análisis funcional, tenemos que empezar por lo que es el análisis general, quiere decir el comportamiento de una estructura en general, tomando en cuenta lo que son las losas aligeradas y para qué éstas sirven. Entonces, tenemos que empezar con algunos términos, algunos conceptos que nos da la norma E020. Primero, nos habla de las cargas. ¿Qué pasa con estas losas? El fin de una losa aligerada, de una losa en general, es transmitir las cargas del edificio o las que son aplicadas al edificio a la estructura vertical, esto a lo que es la cimentación y la cimentación que está en contacto con el suelo duro para que éste reciba todas las cargas o las fuerzas que se han sido aplicadas. Entonces, como dice la norma 020, una carga es una fuerza u otra acción que resulte del peso de los materiales de construcción, ocupantes, o sea, lo que es el servicio, o el aforo o el mobiliario no fijo que pueda existir en este edificio. También puede ser esta carga ejercida por efectos del medio ambiente. Estamos hablando de vientos, estamos hablando de sismos, algunos problemas que tengamos con el suelo que se está trabajando, que pueda generar algún movimiento diferencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios factores que pueden influir o verse influidos sobre el edificio y cómo éste se va a comportar estructuralmente. Ahí hablamos de la carga. La diferencia entre carga muerta y carga viva, la carga muerta es el peso prácticamente del edificio, ¿no? Los materiales, todos los dispositivos de servicio, los equipos fijos que tenemos, mobiliario fijo, por ejemplo, tenemos la cocina con mobiliario fijo, tenemos tabiques, que son las separaciones en un sistema porticado, etcétera, etcétera, que prácticamente está siendo soportado por la parte vertical de la edificación y transmitido por medio de lo que es la cimentación al suelo duro o al suelo de contacto con el edificio. La carga viva viene a ser los ocupantes, el aforo, las personas que van a estar en el lugar, materiales que se vayan adhiriendo, equipos que no son fijos, a veces podemos colocar también muebles, podemos variar un poco cómo es que hemos equipado este lugar. Entonces, esta carga no es una carga fija, que es una carga que va a ir variando. Entonces, tomemos como ejemplo este edificio. Como pueden observar, el edificio, por medio de las losas, lleva todas estas cargas que han sido aplicadas, transmiten a lo que es la estructura vertical, puede ser placas, columnas, o estas columnas reciben los esfuerzos que están soportando las vigas principales, o los muros portantes por medio de las vigas soleras, y se transmite toda esta carga, todo este esfuerzo, a lo que es la cimentación y el suelo duro que hemos ya venido explicando paso a paso. Entonces, nos acercamos un poco más y un poco esta es la mecánica. Recibe esta losa una carga y la transmite tal como ya hemos citado. ¿Qué términos tendríamos que considerar que son muy importantes al momento de evaluar o al momento de analizar una losa? Es la ductilidad y la simetría. Si hablamos de ductilidad, para no enredarnos mucho en los conceptos que nos puedan dar, conceptos de libro, como uno dice, la ductilidad es una cualidad inherente de los aceros, para resumirlo. ¿Qué quiere decir esta ductilidad? Es la capacidad de deformación que tiene este elemento metálico o aleación metálica o materiales asfálticos ante una fuerza que ha sido ejercida, ante una acción que va a exigir que éste pueda deformarse sosteniblemente sin romperse. Si un elemento es muy rígido, va a romperse de manera acelerada. Entonces no va a soportar todos los movimientos a los que se va a someter el edificio, por los N factores que hemos ido conversando. Y simetría, si hablamos de simetría, tendríamos que citar al ingeniero Kuruiwa. Kuruiwa decía que los edificios
Y ojo que con esto no quiero decir que no debemos innovar, no debemos hacer o aplicar un nuevo sistema o tratar un nuevo sistema de losas, un nuevo diseño de losas, que también es un enfoque arquitectónico, sino que debemos complicarnos lo menos posible, a menos que esto sea necesario, porque mientras más complejo sea el modelo, la forma, el diseño del edificio, sumado a su funcionalidad, a su función, más compleja va a ser la respuesta estructural que se tenga que dar. Entonces, ojo, que mientras más compliquemos factores que por sí ya son complejos, estamos sometiendo a una mayor desviación estándar, a un mayor riesgo el edificio y su comportamiento ante un sismo, por ejemplo, ¿no? Que son ya casos extremos. Toda la franja costera del Perú se ve muy afectada después de un sismo, porque no se piensa mucho en eso. Pasemos ahora a lo que es un análisis específico, o que este es un tema muy extenso, entonces no queremos ahondar en algunos criterios o algunos conceptos para no alargarnos tanto, porque quisiera concluir la presentación detallando cómo es que debemos calcular nuestros materiales, en este caso lo que hemos hablado de los ladrillos para techo, ladrillos hueco, según el metrado que tengamos, según las dimensiones de nuestro paño, de la losa que corresponda armar en esa oportunidad. Pero bueno, sigamos con el análisis específico, que es el comportamiento de cada una de las partes de las losas. En este caso, para esta pequeña descripción, vamos a considerar este pequeño modelo, este pequeño ejemplar o esta simulación, si quieren llamarlo así, para entender primero qué es lo que debemos evaluar. Lo primero que se evalúa es en qué dirección va a estar nuestra losa, considerando que este va a ser un análisis unidireccional. Ojo. Entonces, para entender bien cuál va a ser la dirección de nuestra losa, debemos considerar, me permiten activar mis anotaciones. Listo. Tendríamos que considerar las dos dimensiones que corresponden a una losa convencional o una losa que es de una forma regular. En este caso, un rectángulo que es de 3.6 por 4.70. Entonces, en este caso, la dirección de la losa, lo ideal es que sea, y lo ideal me refiero a que tiene que ser, paralelo a la menor longitud. ¿Okay? Al menor perfil que tengamos estas dimensiones, estas losas, que en este caso es 3.60. Quiere decir que nuestras viguetas, vamos a activar otro color para que se lea, nuestras viguetas van a estar en esta dirección. ¿Okay? Entonces, en este caso, ahora vamos a pasar vamos a borrar estas de acá que han salido un poco, un montón chuecas y listo. Ok, en esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van nuestros ladrillos si nuestras viguetas de perfil T son en esta dirección? Los ladrillos van en medio de las viguetas, en la parte central, como relleno. Después vamos a ver por qué. Entonces ya entendemos cómo vamos a ir acarreando y armando este techo, cuál va a ser la dirección. Este en el caso de las losas unidireccionales. Ahora, quisiera citar un libro muy importante que, bueno, fue escrito por lo que es el ingeniero Antonio Blanco Blasco, que nos habla sobre el predimensionamiento de las losas. Nos explica un poco cómo entender previamente la losa para ir estimando el alto o el espesor de esta losa y con qué es en lo que vamos a trabajar, donde nos brinda ciertas fórmulas y parámetros a la vez que determinan cuál va a ser el alto de la losa, que posiblemente muchos sin querer o quién sabe, varios queriendo también, ya saben cómo aplicarlo esto en práctica. Hemos pasado este cuadrito a algo más claro, ya que esta fue una captura como evidencia del libro. Pero bien, ¿qué nos dice estos criterios? Que si nuestra luz es menor de 4 metros, el alto de nuestra losa va a ser de 17 centímetros. ¿Y a qué se refiere con la luz? Porque en realidad en este caso, si consideramos este ejemplo, tenemos, si hablamos de luces libres, dos luces. La luz más corta, que es X de 360, y la luz más larga, que es de 470. Si hemos hablado que la dirección de nuestra losa unidireccional va a ser en relación a X de 3 metros 60, nuestra luz, en este caso, es menor a 4 metros. Ojo que debemos considerar cuál va a ser el fin de ese edificio,
Porque si es vivienda menor y estamos al final construyendo un edificio donde todos los dormitorios, ya que estamos haciendo, yo qué sé, un hotel, digamos, va a tener estas dimensiones de 360, podríamos considerar el tener una losa de 17 centímetros. Pero esto está directamente relacionado a cuál es la magnitud de nuestro edificio. Ojo que no es solo considerar la fórmula, y voy escribiendo la fórmula para que la tengan también, donde H o el espesor de la losa va a ser igual a la luz efectiva entre un factor que es, en este caso, 25. ¿Ok? Esa es la fórmula. En este caso, de lo que son losas unidireccionales. Si consideramos losas en dos direcciones, tenemos otra fórmula que es H es igual a la luz efectiva entre 40, si es que ambas dimensiones son iguales. Hay otro criterio, vamos a ir citándolo en un caso, si quedan cosas pendientes y no se llegan a cerrar en las preguntas, con mucho gusto, déjenlas en el chat porque vamos a seguir respondiendo como siempre solemos hacer en las charlas. Pero bueno, no significa que solo apliquemos esta fórmula o estos estándares, estos criterios para determinar el grosor de la losa. Tenemos que analizar de manera global el edificio. Si tenemos un edificio multifamiliar de varios pisos y vamos a empezar a sobrecargar, vamos a fijar mobiliario o vamos a colocar el mobiliario que corresponde, dependiendo del uso, que así no sea fijo, va a ir saturando las cargas y vamos a tener en el último piso un, digamos, en un hotel, un salón de baile o en un centro comunal en el último piso o un depósito donde, o sea, ir colocando todo y saturando, debemos considerar todas esas cargas para recién determinar. Esta es una predimensión. Esta es una manera de preevaluar el edificio e ir adelantándose a cuáles podrían ser las condiciones de estas losas. ¿Se considera en todos los edificios? No. Acuérdense que estamos hablando de vivienda, así que es de menor magnitud, pero de todas maneras no podemos ir cambiando de una losa a otra en lo que es dimensiones. Entonces evaluemos la habitación o el espacio más crítico en base a nuestro módulo o a nuestros paños y vamos a trabajar en base a eso también la altura de nuestras losas. No es lo ideal trabajar una losa con una dimensión y otra con otra dimensión. ¿Qué más nos dice? Que entre luces de 4 y 5.5 metros es de 20 centímetros, de 5 a 6.5 de 25 centímetros y de 6 a 7.5 de 30 centímetros. Entonces, la duda que surge es, ¿cómo es que vamos a ir armando y cómo va a quedar el perfil o la sección de esta losa para entender después la función del ladrillo, que como ya seguro todos saben, es un producto complementario, es, digamos de manera coloquial, un relleno. Ok, nosotros tenemos dentro del armado de nuestra losa una losa de techo, una sobrelosa de 5 centímetros, entonces ya podríamos adelantarnos a que esta losa de 17 centímetros, previamente dimensionada y luego de la evaluación también, exige el uso de un ladrillo de 12 centímetros de alto, de 8 tubos. Si usamos una de 20, le restamos esta losa de 5 centímetros, es el de 15 y el de 25 de 20 centímetros de alto. Si estamos considerando una losa de 30 centímetros de alto, sería bueno pensar si necesitamos, en base a las condiciones de ese ambiente, las dimensiones, la luz efectiva, mínima, o posiblemente el uso que se le va a dar, si vamos a usar un sistema de losas aligeradas, podríamos usar un sistema de viguetas pretensadas, donde el espesor de la losa también va a ser menor, ya que la resistencia de las viguetas es mayor comparando con una losa aligerada. Hablamos de losas de 210 o superiores, ¿no? Ahora hay hogares que tienen losas de resistencia de 175, que son menores, pero la mayoría es de 210. Entonces, si la carga va a ser mayor y la resistencia que necesitamos va a ser mayor, sería bueno considerar otro sistema de losas que no sean necesariamente aligeradas, sino viguetas pretensadas, o en su defecto, otras losas comunes pero más complejas de armar son las losas por nervaduras o losas nervadas. El problema con estas losas es el encofrado, es el encajonado, cómo vamos a trabajarlo, porque va a ser mucho más complejo. Tenemos que encofrar cada vigueta que queda suelta o cada nervadura para después tener el resultado de los que ya conocen las losas por nervaduras. Las partes de nuestra losa tenemos, la losa que hablamos es la sobrelosa de 5 centímetros, o losa de compresión, algunos le dicen, o losa de techo.
El acero de temperatura, que también puede ser una malla electrosoldada. Tenemos lo que son los refuerzos, el acero negativo en la parte superior y el acero positivo en la parte inferior. Y en sí, todo esto viene a formar lo que son nuestras viguetas en perfil T. Ahora, ¿dónde queda el ladrillo y cuál es su función ya explicada a detalle? Sabemos bien que es un complemento, que es un relleno, por qué utilizarlo. Entonces, vamos entendiendo un poco más el complemento en base a cómo desarrollamos esta sección de losa, ¿ya? Estudiemos la vigueta y vamos a ir entendiendo la altura del ladrillo, poco a poco. Nuestra vigueta tiene estas dimensiones, donde tenemos las dos alas, cuya medida es de 15 centímetros. Ojo que la distancia, los ejes de las viguetas es de 40 centímetros, por eso estas dimensiones. Recuerden que es una vigueta con perfil T. Tenemos el alto en la parte superior en la cabeza de 5 centímetros y en el alma de la vigueta tenemos el cuerpo de 10 centímetros, donde se encuentran los refuerzos, el acero negativo y el acero positivo. Si se dan cuenta, la altura de esta losa, perdón, la altura es de 15 centímetros. Y esto está amarrado a una evaluación de cuál va a ser el comportamiento de esta losa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos en un extremo los apoyos y al momento de aplicar una fuerza, esta losa va a tener un comportamiento, un pandeo, en base a esta ductilidad ya explicada anteriormente, y tenemos que colocar los refuerzos para evitar que exista alguna falla luego de aplicar esas cargas vivas y muertas. Entonces, mientras mayor sea la fuerza, esta vigueta tiende a pandearse más. Y si nosotros la hacemos muy esbelta, corremos el riesgo de que exista esa falla por el esfuerzo cortante y al final nuestra vigueta no soporte lo que habíamos calculado. ¿Cómo evitamos esto? Y es simple, tenemos que ampliar el espesor de la losa. ¿Por qué? A ver, déjeme borrar todo esto que he notado. Listo, y ahora vamos a pasar a escribir algunas cosillas. Nosotros tendríamos que explicar en esta oportunidad lo que viene a ser la inercia, ¿ya? Para entender un poco la inercia se refiere a la capacidad que tiene un objeto, un cuerpo, para permanecer en su estado. O sea, esta vigueta, la capacidad que tiene para no deformarse tan fácil ante cualquier carga o esfuerzo o movimiento que pueda ser ejercido sobre esta. La fórmula de la inercia, y yo sé que esto al comienzo nos puede enredar un poco, la fórmula de la inercia, ¿qué nos dice? Que la inercia es igual a la base del elemento, bueno, la sección del elemento que tenemos por la altura al cubo. Todo esto entre un factor que es 12. ¿Qué quiere decir? Para no marearnos, vamos a resumirlo. Nosotros tenemos acá el alma de nuestra vigueta. Esta alma que está conformada también por los aceros de refuerzo. Si se dan cuenta, la inercia, para que ésta sea mayor, ¿cuál es más protagonista? ¿Cuál de las dimensiones que tiene esta alma es más protagonista? ¿La base o la altura? Vamos a desglosar para eso esta fórmula. Para sacar el resultado y saber si la inercia, hablemos en términos más comunes, si inercia es baja o elevada, por así decirlo, vamos a multiplicar base por altura, por altura, por altura, altura 3 veces, entre 12. Entonces, dense en cuenta cuál es el protagonista acá, para tener mayor factor de inercia. Es la altura. Entonces, mientras mayor altura tengamos, es mayor la capacidad para evitar esa deformación, para evitar que ese esfuerzo lleve a un extremo nuestro elemento, en este caso la vigueta, y llegue a fallar. Quiere decir que la altura es más protagonista. Y es por eso que cuando queremos que una losa aguante una luz mayor, aumentamos el espesor, porque el espesor de una losa también está determinado por el alma, la altura del alma de la vigueta. Mientras mayor sea la luz y mayor también sea la carga ejercida, necesitamos una mayor altura del alma de vigueta. Ok, ya he explicado eso,
La pregunta que surge es, y ya bueno, habiendo explicado también lo que son los aceros y la ductilidad, en este caso debemos usar para empezar ladrillo y qué ladrillo debemos usar. Si nosotros tenemos condiciones que van a exigir que el alma sea mayor o menor, si es que usamos ladrillo, que después de esta explicación que viene vamos a entender que deberíamos usar ladrillo, estamos hablando de hogar, ojo. Si las condiciones exigen que el alma de la vigueta sea mayor, la altura del alma, entonces no podemos dejar nuestra losa de esa manera, utilizando lo que es un ladrillo, vámonos al extremo y digamos un hueco 12, que debe estar más o menos por esta altura. Porque al final tendríamos que encofrar todo esto para tener la forma de este peralte de las viguetas. Y no se trabaja así, a menos que sea un sistema por nervaduras, pero ahí ya no entra el ladrillo, es otro sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo que necesitamos es un producto que quede a ras en relación al alma de la vigueta. Si nosotros hemos aumentado bajo estos estándares de 17, el producto que queda a ras es el ladrillo de 12. Si nosotros hemos trabajado con condiciones enfocadas a una losa de espesor 20, el ladrillo que corresponde es de 15, porque tenemos estas medidas y en el caso del 25 menos 5 tenemos un ladrillo de altura 20. En este caso, tenemos medidas que son 12 centímetros de la altura del ladrillo más los 5 centímetros de la losa de techo, la sobrelosa, la losa de compresión, o quien llama. Igual acá, igual acá. Y si se dan cuenta, todo está pensado en la altura del alma de nuestra vigueta, por ende, el espesor de nuestra losa. Ok, ahora retomando la pregunta, podemos eliminar el ladrillo y estamos hablando de hogar, voy a repetirlo varias oportunidades, podemos eliminarlo de la lista, lo reemplazamos y la verdad que tenemos varios materiales, o por lo menos los que más se mueven son tres. Tenemos en el caso de las viguetas pretensadas, retomando un poquito ese tema, lo que son bovedillas de concreto. Tenemos los casetones que se pueden acoplar a diferentes sistemas que exigen un complemento de relleno. Y bueno, tenemos los ladrillos en sí. Hablemos de esas tres grandes familias. Y ojo que con esto que voy a decir, no quiero sepultar un material específico. Pues tiene sus fines en la construcción y es bueno para sus fines, pero debemos utilizarlo en base a su objetivo. Si utilizamos nosotros bovedillas de concreto para un sistema pretensado, el problema es que es un material muy pesado. Si usamos algún bloque de concreto, un bloque de cemento, perdón, algún bloque de cemento que vaya a ser un complemento para aligerar, en realidad no estamos aligerando, estamos saturando las cargas, estamos sobrecargando, fuera de que no es fácil de acarrear y fuera de las condiciones de absorción que no son óptimas, los fines del cemento y al final trabajándolo con piedra chancada, con aceros, hablando del concreto, son otros los fines, de más resistencia, etcétera, pero las condiciones de confort se van a perder. Si hablamos nosotros de, por ejemplo, casetón, el problema, el gran problema del casetón, para empezar es que sí, es cierto, es fácil de colocar, es fácil de maniobrar, de manipular, llevarlo hasta un nivel muy elevado, etcétera, pero ya saben los que han trabajado con casetón que es muy difícil que pegue el tarjeo. Es muy difícil, ¿no? Al momento de chicotear, etcétera. Entonces, lo ideal es que venga de la mano de un complemento, que es, como coloquialmente conocemos, la malla gallinero. Esta malla lo que va a hacer es ayudar un poco a que este tarjeo pegue. El problema es que no ayuda un 100%. Ahora, poco a poco vamos subiendo los costos, ¿ok? Fuera de que ligera, el Tecnopor o el Casetón, que está hecho por, el Casetón no absorbe agua, o si absorbe es una cantidad casi imperceptible. ¿Qué pasa si estamos trabajando, y ojo que esto pasaba en Juliaca, aunque lamentablemente sigue pasando, pasa hasta en Cusco, donde usa mucho el sistema de viguetas pretensadas. He visto varios edificios en Cusco que usan el sistema de viguetas pretensadas y he visto que usan casetones en Juliaca, en toda esa zona. Sí, es fácil de trabajar como un primer paso, pero en el último techo, en épocas de lluvias,
Si es que empieza a saturarse, nos falla la bajada de lluvia, nos fallan todos esos desfogues que tenemos, o hay una instalación que se picó, se filtró agua, yo qué sé, nos vamos a dar cuenta porque se va a ver reflejado en la parte inferior de la losa. Primero se descascara la pintura. Es más, les doy un ejemplo acá de Arequipa, en el colegio Alto Selva Alegre, así se llama, es un colegio del Estado, han tenido un gran problema en relación a esto. Hasta se ha llegado a desprender el tarrajeo, se ha visto varias piezas de ladrillo dañadas, erosionadas, el acero se llegó a corroer, terrible, porque simplemente había agua estancada que poco a poco se iba filtrando y bueno, lamentablemente no se trabajó en condiciones óptimas. Imaginen, si esto pasó en un mal trabajo, una filtración, en una mala impermeabilización, en una losa que se ha trabajado con ladrillo, miren los casos que se dan si estamos hablando de lo que es el casetón, que no absorbe agua o, en su defecto, lo que ya mencionamos, que es imperceptible y que lamentablemente va a botar todo el agua o no va a recepcionar esa agua excedente o esa agua que no hemos estimado por algún problema que se haya dado en los sistemas de fuga, etcétera. Entonces, tenemos que considerar mucho con qué vamos a trabajar. Les doy otro ejemplo. En una vivienda, un multifamiliar, un departamento, la señora de ese departamento lo que pidió fue colocar un accesorio de luminaria que era muy pesado. Al momento de trabajar, lamentablemente, el Tecnopor no aguantaba ese accesorio. Tuvo que cambiar la idea que tenía, los planes que tenía en relación, bueno, en este caso, lo que viene a ser el acondicionamiento del lugar, lo que es acabados, diseño de interiores. Tuvo que cambiarlo porque su vivienda no cumplía con las condiciones para soportar una carga como la que exigía o como la que tenía este accesorio. Entonces, son pequeñas cosas que poco a poco se van acumulando y nos hacen preguntar si deberíamos o no deberíamos. Y para esto, obviamente, tenemos que evaluar qué edificio es el que estamos construyendo, a qué apunta, cuál va a ser el uso. Es una oficina administrativa que va a tener un falso techo, un cielo raso, porque tiene las instalaciones entre la losa y el cielo raso, entonces no tenemos ningún problema en usar un material u otro. Entonces tenemos que evaluar muchas cosas, pero si hablamos de vivienda, no hay mucho que evaluar. Necesitamos un material que nos dé confort, sea confort térmico, acústico, que tenga un porcentaje de absorción estimado por la norma, porque esto figura en la E070, el porcentaje de absorción de los ladrillos de techo. Entonces vamos a ir sumando varios factores que van a trabajar a favor del destino de esa construcción. Entonces, consideremos todo eso. Aparte que es de fácil manipulación, considerando el peso del ladrillo. Y ahí entra la comparación entre marcas, que no voy a mencionar, no es el tema de esta charla, esta conversación, pero lo que suelen hacer ustedes en obra es comparar cuál es el peso de una marca versus el peso de otra marca. Ojo que hay un punto de equilibrio. No debe ser ladrillo tan ligero que no nos sirva, considerando todas las condiciones, ¿no? Al momento de techar, para transitar hay que colocar tablones, hay que tener cuidado porque es un ladrillo tubular cuyo porcentaje de vacío no permite que sea un ladrillo resistente, sino su fin es que sea ligero. Tomando en cuenta todas esas condiciones, el ladrillo necesita ese punto de equilibrio donde no se quiebra tan fácilmente y a la vez cumple con esos requisitos para que absorba el agua necesaria, sea un aislante térmico, acústico, etcétera, etcétera. Entonces son factores que vamos ya relacionando a nuestra evaluación previa al momento de edificar. No es solo se me ocurrió un cuarto y lo construyo y punto, ¿no? Hay un análisis previo que determina si lo que vamos a hacer es de calidad o no. Y calidad viene definido por el cumplimiento de requisitos, ya sea el del usuario, ya sea lo que nos pide la norma, lo que nos pide la zona y las normas aferradas a esta, ya los parámetros urbanos y otros factores que poco a poco nos van limitando, pero en pro a que sea un trabajo de calidad. Entonces quiere decir que deberíamos usar ladrillo, considerando sobre todo que estamos hablando de vivienda, de un hogar. Antes de cerrar, quisiera mencionar cómo es que ustedes pasarían a calcular lo que viene a ser los ladrillos para su techo, los ladrillos de techo. Vamos a tratar de usar un poco lo que es el graficador. ¿Me dan un segundo? Listo. Bueno, vamos a tratar de que no salga tan chueco. Espero que comprendan. Tenemos un ladrillo cuyas dimensiones son 30 por 30. Ok.
¿Cómo es que vamos a calcular cuántos ladrillos necesitamos para nuestro techo? Lo primero que necesitamos son medidas globales, ¿no? Estandarizar. ¿Qué es lo que qué medida usamos para poder calcular todo esto? Es el metro cuadrado. Quiere decir que esa es nuestra medida mínima, el metro cuadrado. Esa va a ser nuestra relación a considerar. Ahora, si acá vamos a hablar de 1 metro por 1 metro, lo ideal es que esto también, obviamente, lo tengamos en metro. Ahora, ¿qué más debemos considerar al momento de metrar y hacer el cálculo de nuestro techo? ¿De cuánto vamos a usar? Ojo, estamos hablando de losas unidireccionales. Entonces, el cálculo que hacemos es un ladrillo más, hablando coloquialmente, la parte de vigueta que le corresponde. Y en este caso, el grosor de la vigueta es 0.10 metros. Entonces, tal como con los términos que se usan en la norma NTP, es nuestro espécimen, ¿no? El pequeño bloque que debe entrar n veces, una cantidad determinada, en ese metro cuadrado, que después nos va a determinar, digamos, en una losa de 50 metros cuadrados al aire. En una losa de 50 metros cuadrados, ¿cuántos ladrillos vamos a necesitar? Entonces, para considerar el metro patrón o el metro cuadrado que tenemos como medida, ¿cuánto es que mide este bloque? Este bloque es de 0,30 metros por 0,40. ¿Por qué 0,40? Porque estamos considerando la medida de ladrillo junto a esta medida, que es la medida de la vigueta. Ahora sí, ya que tenemos esas medidas patrón, vamos a usar la pluma. A ver, para que se entienda un poquito. Bien, tenemos 0.30 por 40, que nos da un igual a 0.12 metros cuadrados. O regresemos al marcador, porque creo que ahí los que están en el celular van a poder observar mejor. Ok, 0.12 metros cuadrados. Ya que tenemos ese 0.12, ¿cuánto es lo que tenemos como metro patrón? Y uno por uno nos da 1 metro cuadrado. Entonces la primera pregunta que nace es, ¿cuántos 0.12 metros cuadrados entran en 1 metro cuadrado? A ver, los que están en casa, si desean, pueden ir calculando. Lo único que vamos a hacer es dividir 1 metro cuadrado entre 0.12, es decir, perdón, la medida de nuestro metro patrón, 1 metro cuadrado, entre 0.12 metros cuadrados, lo que nos va a dar, como primer paso, la cantidad de ladrillos que necesitamos para 1 metro cuadrado. ¿Qué resultado nos da? 8.33. 33,333, pero en este caso vamos a usar dos decimales. ¿Qué recomiendo? No redondeemos nada todavía, porque puede que nos falten ladrillos. Así que usemos estos dos decimales para considerar cuántos necesitamos, cuántos ladrillos para esos 50 metros cuadrados. Y lo que vamos a pasar a hacer es multiplicar 8.33 ladrillos por metro cuadrado por 50 metros cuadrados, para no llenar el tablero de fórmulas, de cálculos, etcétera. Por eso es que le estoy detallando. 50 metros cuadrados por 8.33 ladrillos por metro cuadrado nos da un total de 416.50 ladrillos. La pregunta es, ¿este es el último dato a considerar? Dependiendo de la obra, yo recomiendo que no, pensando en lo que nos dicta la norma y lo que nos dice la práctica. Siempre en obra hay un porcentaje de desperdicio que se va dando. Entonces la norma nos recomienda o nos dicta que se debe considerar un 5% de desperdicio.
Si no tuviésemos desperdicio, esto lo multiplicamos por uno, nos va a dar el mismo resultado. Ya que es un 5%, y les dejo ese dato, multiplicamos la cantidad que nos salió por, ahí está de nuevo el anotador, 1,05, que nos va a dar igual 437,37.325 ladrillos, punto 325, o en su defecto punto 33. Hay dos caminos, y esto depende del tamaño del paño o del tamaño de la losa que estamos considerando, que estamos tratando de calcular. Si es que nosotros redondeamos en una losa que solo tiene 50 metros cuadrados, en un paño, bueno, en realidad es un paño no tan chico, pero estamos sumando todos los espacios a llenar por ladrillo, 50 metros cuadrados, y redondeamos de inicio, tendríamos que multiplicar, en el caso de el desperdicio, 417 por 1,05. No va a ser una gran diferencia al momento de sacar este cálculo, y les voy a dictar el cálculo ya que, bueno, esta pizarra nos complica un poco. Si nosotros hubiésemos redondeado antes de sacar el cálculo, sumando el desperdicio del 5%, nos daría un total de 437,85 ladrillos. La pregunta que ya surge al final, al momento de pedir, ok, va a llamar al diamante o a su proveedor que trabaja con diamante, etcétera, etcétera, y va a pedir ladrillos. El diamante o su proveedor de ladrillos vende 0,32, o en su defecto si redondearon antes, vende 0,85 ladrillos, no. Entonces ustedes tienen que considerar el número entero. Y el problema es que si no están considerando este desperdicio y ustedes de pronto calculan y quitan ese 0,5 y no redondean y dicen, ok, voy a trabajar con 416, puede que a futuro nos vaya a faltar ladrillos. Y el problema de armar una losa no es como asentar un muro que poco a poco podemos ir pidiendo y vamos pues, armando, ¿no? Todo es tan rápido en una losa que no podemos perder tiempo programando esto. Entonces, siempre es bueno hacer bien el cálculo, evaluar, ojo que yo estoy calculando así de manera simple, de manera amplia, porque tenemos muchos casos. Si, por ejemplo, tenemos una gran concentración de instalaciones, de tuberías, en ese caso lo ideal es sacar los ladrillos, porque recuerden que no conviene estar perforando los ladrillos, no conviene estar haciendo todo un montón de, generando un montón de desperdicio, simplemente para cubrir ese espacio. Lo que hacemos es retirar los ladrillos y aplicamos ahí una losa maciza, o sea, todo un vaciado en ese espacio. Tenemos que considerar un montón de factores que paso a paso nos va a definir cuántos ladrillos necesitamos en realidad. No es que 50 metros cuadrados y punto. Puede haber algún espacio vacío, alguna farola, alguna abertura en la losa que no es recomendable, ojo. O puede haber una concentración de tuberías, como ya mencioné. Entonces hay un montón de aspectos que se deben tomar en cuenta, pero este es un predimensionamiento simple. Estamos agarrando un ejemplo simple. Ya ustedes verán lo complejo de sus obras y poco a poco irán aplicando cada uno de estos criterios. Listo. Ahora, mientras los dejo con esta diapositiva, déjenme leer un poco el chat. Vamos a evaluar qué es lo que están preguntando. Vamos a volar porque el tiempo nos está ganando un poco. Listo, podría dar una pequeña, dice el señor Xavier Wilca García, dice, podría dar una pequeña explicación sobre los ladrillos huecos para techo que nos recomienda y para qué zonas. Ok, bueno,
Más que la zona, bueno, aunque sí, de hecho está amarrado porque la norma es 030, la norma de diseño sismo resistente, determina en qué zona estamos trabajando y cuáles son las condiciones que van a definir con qué tipo de losas o con qué espesores trabajamos, debido a los movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, y dependiendo del edificio también. Como ya expliqué, depende más que nada, vamos a regresar esa diapositiva, de la altura del alma de nuestra losa. Si nuestra losa tiene una luz efectiva, una luz libre de grandes dimensiones, esto va a ir determinando qué tipo de ladrillo vamos a utilizar. Si su losa, por la luz que tienen, ojo que hay centros comunales que tienen losas de grandes dimensiones, digamos hasta 7, 8 metros, sería bueno considerar un sistema de viguetas pretensadas. El sistema de viguetas pretensadas tiene una mayor resistencia. Cito un ejemplo. La vigueta de mayor resistencia es la vigueta de clase 5 o la vigueta tipo 5, cuya resistencia es aproximadamente un poco más de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces estamos hablando de una gran resistencia. Y es más, este sistema de viguetas pretensadas es un sistema recomendado por quien en paz descanse, el ingeniero Kuroiwa, que se especializó en la sismología, en analizar el comportamiento estructural de los edificios en diferentes zonas sísmicas del Perú, etcétera, etcétera. Tiene una serie de libros que no vamos a entrar en detalle para no marearnos mucho, pero nos dicta que lo ideal es trabajar con una losa de viguetas pretensadas, ya que esta tiene una gran ductilidad, las dimensiones y el comportamiento estructural es muy simétrico. Acuérdense que hablamos de dos conceptos muy importantes, la utilidad y la simetría, y el comportamiento frente a sobrecargas que tengamos en el edificio también es muy bueno. Fuera de que este sistema para trabajarlo es muy rápido, tenemos una vigueta pretensada, no esperamos prácticamente los 21 días para retirar todos nuestros tablones, todo el encofrado, que es demasiado, ¿no? Recién a los 7, 8 días se consigue un 70% de resistencia en una losa. Y superado todo esto, a los 14, 15, hasta 16 días, es que obtenemos un 100% de la resistencia a la que apuntamos con esta losa, ¿no? 175, 210, yo qué sé. Entonces, la ventaja del sistema de billetes pretensadas es que nos ahorramos todo eso. Pero si no apuntamos a una losa mayor, que es una vivienda, ojo, no siempre tenemos grandes luces, podemos ya apuntar a losas de 20 centímetros que exigen ladrillos de 15 centímetros. Réstenle los 5 centímetros de esa losa de techo, ¿no? Esa losa de compresión. Entonces, más o menos así va el cálculo. No nos compliquemos mucho. La zona, lo único que tenemos que evaluar es, a grandes rasgos, la zona que está definida en la norma de 030, la norma de diseño sismo resistente, y ya siendo más específicos, el tipo de suelo que tenemos, sumado a esto, como en esta zona va a haber un comportamiento también específico. Por ejemplo, en zona 2 se encuentra Cusco, según el mapa de riesgo que tenemos en la norma de 030. Se encuentra en una zona 2, que es una zona no tan crítica como la franja costera. Sin embargo, tenemos fallas en Cusco, fallas tectónicas, que complican un poco el cómo construir, el cómo evaluar el territorio cusqueño. Por ejemplo, cito porque es un caso ya específico. Entonces, no solo evaluamos de manera global, sino ya evaluamos el marco específico del territorio donde estamos trabajando. La charla, según cómo se ha ido moviendo, más es por el lado enfocado a nuestro cliente Juliaca Puno. Sin embargo, obviamente es una charla abierta para todos. No sé si el maestro Javier Wilca nos habla desde Puno, no estoy muy seguro, pero si es de esa zona, felizmente no es una zona tan crítica. Pero evalúen más que nada el edificio que están construyendo, la carga viva, la carga muerta, cómo van a saturar o no este edificio. A ver, después no dice los ¿considera usted, bueno, veo del señor Iván HC, qué criterios o factores se deben considerar para determinar si una losa es unidireccional o bidireccional? Ok, tenemos que evaluar lo más importante, el marco donde va a ir apoyado, vamos a hablar de manera más simple, el marco donde va a ir apoyada esa losa. ¿Sí? ¿Cuáles son los soportes que tiene? Vigas principales, vigas soleras, estamos hablando de un muro portante. Y fuera de eso,
muy importante, y yo diría que lo más importante es evaluar las dimensiones de esta losa. Si esta losa supera lo que son los 7,5 metros, supera grandes dimensiones, dimensiones que están ya parametradas en un libro muy importante que es el ingeniero Antonio Blanco Blasco, que ya mencioné. Entonces, si estas condiciones superan lo mínimo de 7,5, hablamos de losas de 8 metros, 9 metros, puede ser un salón de baile, yo qué sé, o una sala o un garaje amplio para varios autos, un primer nivel. Fuera de considerar si trabajamos con losas aligeradas o losas nervadas, si trabajamos con losas aligeradas, deberíamos considerar sí o sí losas en dos direcciones. Y para esto, obviamente, vamos a evaluar ya como paso posterior el marco, porque las losas en dos direcciones están pensadas para grandes dimensiones, no losas unidireccionales. Básicamente ese es el criterio. La luz va a determinar muchas cosas, va a determinar el tipo de losa, va a determinar fuera del tipo de losa el material a utilizar o el sistema constructivo, viguetas pretensadas, etcétera, yo qué sé, y N factores más. Bueno, a ver. La vigueta pretensada permite una mayor luz. Ok, esto nos preguntan también en el chat. Justo es lo que hablaba. Las viguetas pretensadas, por ahí tengo una presentación que, bueno, no quisiera cruzar ahorita los datos para no enredarnos, pero hay una tabla que nos dicta hasta cuánto puede aguantar una vigueta pretensada previa evaluación técnica. Y una vigueta pretensada tipo 5 podría aguantar, considerando una luz de 20 centímetros, hasta 8 metros. Y si hacemos una evaluación más exhaustiva, podríamos mandarnos hasta 8,5 metros, yo no me arriesgaría, pero podríamos considerar hasta 8 metros de largo en la luz sin necesidad de ensanchar, de ampliar ese espesor de la losa. Entonces, esa es la ventaja. Fuera de eso, es la respuesta que tiene una vigueta pretensada ante un movimiento sísmico debido a la utilidad. Lo que tenemos dentro de una vigueta pretensada son cables que previamente, para la redundancia, son pretensados. Entonces, este sistema permite que se amplíe la resistencia de cargas, la inercia sobre todo, y sumado a esto, si es que estamos en una luz superior, la ductilidad al momento de tener el efecto de pandeo ante un movimiento sísmico. Sí, una vigueta pretensada nos permite trabajar luces mayores, hasta 8 metros, 8,5 metros, previa evaluación técnica, con una luz de 20 centímetros, perdón, con un espesor de 20 centímetros de losa. Dice, debería considerarse las cargas constructivas, aunque yo sumaría ahí también las otras cargas que no corresponden directamente al edificio, debería considerarse las cargas constructivas del siguiente nivel para el diseño de una losa aligerada. Sí, definitivamente. Porque, ¿qué se hacía antes? Ok, el speech o el discurso que se daba antes, si es la última losa, puede ser una losa de 17 centímetros. Usemos un ladrillo de 12 centímetros de altura. Y eso es erróneo porque se han dado muchos casos. Hace poco, bueno, no tampoco, hace un mes aproximadamente estábamos en Pedregal, uno de nuestros clientes nos pidió una asesoría técnica y sumado, porque está desarrollando un hotel y de manera aledaña se encontraba su vivienda y nos preguntó por qué es que se ha pandeado un poco mi losa. ¿Está cediendo? ¿Había algún problema con el fierro que estoy utilizando? Y N preguntas que surgían. Entonces, analizando, y no fue un análisis muy complejo, ya que salió a flote muy rápido la respuesta, en el siguiente nivel, en el techo, porque ya ese era el cierre del edificio, según lo que se proyectaba el cliente, estaba el tanque, el Rotoplas, como decimos, que en realidad Rotoplas es una marca. Y este tanque, pues por su capacidad, obviamente, es algo que no se había estimado. El cliente nos cuenta que a futuro, ya que no había mucha, bueno, mejor dicho, tenía muchos problemas cuando había corte de agua, etcétera, etcétera, vio que era factible colocar un tanque, pero no pensó que su edificio no había sido calculado estructuralmente para soportar esa carga, que termina siendo una carga fija, es decir, es una carga muerta. El problema de ese accesorio, y a esto tenemos que sumarle lo que va a ir rotando, que es la capacidad de este tanque y el agua que va a estar dentro de él, o sea, una carga que no es constante, pero sí, algún momento llega a esta máxima capacidad de este tanque, al final ha sobrecargado, ha saturado, y para colmo lo colocó en el medio de la losa, es decir,
como decimos, en el centroide del objeto, la parte central de la losa, de este paño, por lo menos, y poco a poco fue cediendo. Empezó con leves grietas en la parte superior o en el techo, y después empezó simplemente a pandearse. Y esa es la explicación. En muchos casos tenemos que evaluar cómo es que se va a cerrar el edificio o saber si este se proyecta a más. Si un cliente nos pide una cimentación muy compleja, que al final sabemos que va a soportar un edificio de 4 pisos y construye uno de dos, no vamos a cerrar ese edificio de 2 pisos con una losa de 17 centímetros. Tenemos que pensar en lo que va a soportar esa losa a futuro y qué es lo que va a pasar. Por eso en muchos casos dicen, tenemos que ser hasta psicólogos con el cliente, preguntarle, esta persona que va a edificar, o nosotros mismos como usuarios, preguntarnos qué es lo que vamos a hacer después. ¿Nos vamos a proyectar a más? ¿No? Por algo también se dejan los arranques. Muchas personas que en su edificio, con este plan de seguir construyendo, pues se proyectan más, pero no es que lo diga en el momento indicado. Y al momento de desarrollar el edificio, pensamos en un edificio de 2 pisos y al final el cliente se mandó con un edificio de 4 pisos. Por eso es que tenemos que ser muy incisivos en las preguntas que hacemos y en cómo es que se va a pensar o cómo es que este cliente está pensando el edificio a futuro. En el presente sí va a funcionar, pero después no sabemos. Y lamentablemente queda sepultado un poco la calidad o el profesionalismo que marca cada uno de sus trabajos. Hablando en el caso de las personas que están en la construcción y las personas que están construyendo una vivienda propia o un local propio, tienen que pensar que es un lugar donde que van a habitar y tienen que pensar también que dependiendo de la capacidad portante de ese suelo, dependiendo de las condiciones de la cimentación, las condiciones estructurales del edificio, podrían hasta apuntar a un edificio más alto. Sin embargo, empiezan a limitar estas opciones por no proyectarse a más o no planificar este edificio. Ojo, planificar es muy importante. Muchas personas piensan que voy a construir, hagamos un dibujo, como le dicen varios, de 4x4 y con este dibujito ya tengo mi edificio. No es así. Debe ser una parte inherente de un proyecto de construcción la planificación. Eso está de más decirlo. Porque la planificación permite determinar si es que vamos a trabajar una losa de determinado espesor o no. Y de manera consecuente vamos a pedir un ladrillo de tal altura o no. Entonces, bueno, definitivamente es un tema muy complejo porque hay que evaluar muchas cosas, hay que evaluar muchos factores. Hay edificios que por su magnitud hacen un estudio de vientos, entonces no es tan fácil, por eso es que también nos englobamos un poco en hogar, que ya hay cierto estándar, ¿no? Que ya hay criterios algo predeterminados con los que nos podemos ir guiando. Pero bueno, espero que haya sido muy útil esta presentación.